Diráis. Ok, bueno, mis amados, buenos días, Dios me les bendiga. Es un privilegio y una oportunidad estar aquí en esta mañana, delante de ustedes. Para los que no cayeron en cuenta, hoy es el primer culto del año 2024. Y es la primera cena del Señor que vamos a celebrar. Oye, hoy es un día de bendiciones porque hoy tuvimos el privilegio de contar con una niña iniciando su ministerio de alabanza. Aisha, es un privilegio para ella y un privilegio para nosotros verla como desde pequeña quiere adorar y alabar los caminos del Señor. Amén. Y yo quiero hablarles hoy acerca de la condición que está el mundo. ¿Cómo está el mundo en oscuridad? ¿Cómo está esta tierra tan confundida? ¿Cómo estamos de más la humanidad? Cada día me sorprende más la maldad del hombre. Y desde que salimos o desde que fuimos expulsados del Edén hasta esta época, el mal se ha incrementado. Y no lo digo yo, sino lo dice el mismo Señor. Yo quiero que en esta mañana me acompañen, por favor. Voy a citar dos citas bíblicas. Y las dos están en el Antiguo Testamento. Quiero que por favor me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 20 y vamos al libro de Génesis, capítulo 1, 31. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 16 al 20. Y vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículo 31. El que lo vaya encontrando se va colocando sobre las plantas de sus pies, por favor. Quien necesite ayuda para encontrarlo, simplemente levante la mano que hay un servidor, le ayuda, le guía, le oriente. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 al 20 y el libro de Génesis capítulo 1, 31. Amén. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por esta palabra. Y oro, Dios del cielo, para que el Espíritu, Señor, de sabiduría, de conocimiento y de ciencia, se mueva en esta noche, Señor, en esta mañana, trayendo revelación y entendimiento y convencimiento a nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, podemos tomar asiento. La primera porción de la palabra de la escritura fue escrita por el rey Salomón, el hijo del rey David. Fue uno de los hombres más sabios y más entendidos que ha pisado el planeta Tierra. Y la segunda escritura de Génesis la dijo el mismo Dios. Hay una discrepancia tremenda, ¿no?, entre lo que dice el hombre y entre lo que dice Dios. Habían pasado más o menos unos 3000 años, le pongo yo, de pronto menos, entre lo que dijo el rey, de lo que dijo el rey Salomón y entre lo que había dicho Dios. ¿Qué pasó? Cuando el rey Salomón, en su análisis, en su pensar y en su divagar acerca de lo que es la vida del ser humano, él llegó a la conclusión que no hay diferencia entre las bestias o entre los animales y el ser humano. No la hay, hermano.
Nosotros fuimos creados inicialmente en un estado de perfección absoluta cuando estábamos con Dios, porque Dios nos lo confirma acá. Dice que todo lo que había hecho, lo había hecho bueno y en gran manera. O sea, Dios nos hizo buenos, nos hizo perfectos, nos hizo inteligentes. Y era tal el grado de inteligencia que tenía Adán, que la palabra nos dice en el libro de Génesis, que el Señor le trajo todos los animales a Adán para que les pusiera nombre. Y que los nombres que Adán le puso a cada animal es el nombre que aún tienen hasta el día de hoy. No se ha cambiado nada. Pero ¿por qué pasó eso? Porque simplemente Adán estaba en comunión y en santidad con Dios. Eran un solo sentir, eran un solo espíritu. Fíjese que la palabra dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban de su desnudez, de su estado. ¿Por qué? Porque caminaban en perfecta pureza, en perfecta armonía y en perfecta obediencia a Dios. Pero por causa de la desobediencia del hombre, fue Adán arrojado del jardín. Y lo primero que sufrió, el primer cambio que sufrió Adán fue la muerte espiritual. Se rompió esa conexión con Dios. Y era una conexión tan impresionante que cuando analizamos detenidamente, cuando el Señor hizo a Eva, dice que el Señor hizo caer a Adán en un profundo sueño. O sea, el Señor durmió la carne de Adán. Pero sin embargo, dice la palabra que el Señor tomó una costilla de las de Adán, que cerró la carne y que de esa costilla formó una mujer. Y que luego se la trajo a Adán. Y Adán lo primero que dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo a Adán que el Señor se la había sacado? Si supuestamente Adán estaba dormido. Lo que el Señor durmió de Adán fue su carne, pero su espíritu estaba viendo lo que hacía su padre. ¿Sí me explico? Por eso yo no tuvo que decirle, mire, yo saqué una costilla y el Señor no le tuvo que echar el cuento, que era lo que había hecho, sino que Adán vio en el espíritu lo que el Señor había hecho, que durmió su cuerpo, que tomó una costilla y de esa costilla, de ese hueso con carne, sacó una mujer perfecta igual como él. Pero ¿qué pasó? Por consecuencia del pecado, de la desobediencia, todos fuimos condenados. Y fíjese lo que nos dice el mismo Señor más adelante, después de que el hombre salió del Edén, los primeros hombres, los primeros descendientes de de Adán y Eva, vivieron muchos años. Vemos el caso de Matusalén, que vivió 969 años. Un hombre que llegó, todavía prevalecía o había algo de lo de Dios, pero se ha ido perdiendo por causa de la desobediencia. Y fue tal que el Señor dijo en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí nos confirmamos cosas, que la maldad del hombre siempre ha sido en la tierra, no hay hombre en ninguna otra parte. Fuimos creados para habitar y para vivir en la tierra. Así lo estableció Dios. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se imagina el dolor que le causamos nosotros a Dios? Que él dijo un día, me arrepiento de haber hecho a la humanidad. No sería porque nos estábamos portando muy bien. No sería porque estábamos yendo a la iglesia cada 8 días. ¿Cierto? No sería porque estábamos, como decía la pastora en esta mañana, viviendo conforme Dios quiere que vivamos, ¿cierto? Conforme a la guianza de su palabra, sino que cada quien quiere hacer lo que mejor le parece. No queremos el gobierno de Dios. No queremos la autoridad del Señor. En pocas palabras, por causa del pecado, en vez de buscar reconciliarnos con Dios, el pecado lo que ha hecho es alejarnos de Dios cada vez más. Y eso le ha dolido el corazón a Dios. Imagínense nosotros los que somos padres, que tengamos que decir un día, me duele haber sido el padre de este hombre o de esta mujer por su mal comportamiento. Pues el Señor un día lo dijo por todos nosotros, porque era mucho la maldad. Pero luego dice el Señor en Romanos 5:19, aquí es donde ya empiezo a entrar a predicar. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Toda la humanidad, usted y yo somos pecadores
por el pequeño detalle, la desobediencia que tuvo Adán y Eva en el jardín. Pero aquí es donde se pone bueno, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, ¿qué nos dice la Escritura? Que por la desobediencia de Adán todos fuimos destituidos, fuimos rechazados, fuimos repudiados de Dios, ¿cierto? Pero también nos dice que por la obediencia de uno, me gusta la palabra que dice, serán constituidos. O sea, tú eres constituido justo el día que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. El día que tú aceptas a Jesús, el día que tú lo confiesas, el día que tú te ciñes a caminar en la palabra, ese día tú eres constituido, legalizado, establecido como justo. Mientras tanto, estás en rebelión, estás en desobediencia, estás en anarquía en contra de Dios. Es sencillo, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y yo les ruego que tomen apuntes, vengan aquí con libreta y lápiz y tomen apunte, para que verifiquen en su casa lo que el Señor nos dice. Por eso yo le coloqué a esta prédica por causa del hombre. O sea, tú estás y yo estoy en las condiciones que estamos viviendo, no porque Dios lo quiso, no porque Dios lo pensó, sino por causa nuestra. Reflexiona tú cómo ha sido tu vida y si es lo que has hecho, lo que tú querías o has hecho lo que Dios pensaba. Porque Dios, todo lo que tiene para el hombre es bueno, es perfecto y es agradable. El Señor te dio a ti y a mí el don de libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que tú decides seguirlo a Dios o decides seguir caminando en tus pensamientos, en tus racionamientos y en lo que tú crees acorde a tu conocimiento. Al conocimiento del mundo. Es más, cuando usted va al libro de Santiago, dice que nuestra naturaleza humana es animal y diabólica. Eso lo dice la Escritura. En el libro de Santiago dice que nuestra naturaleza carnal, sin Cristo, somos animales y somos diabólicos. Porque no pensamos sino de continuo al mal. Por eso fue que Jesús vino, se sacrificó por ti y por mí, y por aceptarlo a Él, somos, como dice la Escritura, somos constituidos justos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos tus pecados, todas tus desobediencias, toda la maldad que tú y yo practicamos, queda borrada delante de los ojos de Dios. Y tú eres constituido santo, justificado, no tienes deuda para con Dios. Que si usted mató, robó, violó, hizo lo que hizo, delante de Dios eso queda desaparecido. Puede ser que delante de los hombres no. Puede ser que delante de los hombres usted tenga que pagar una causa aquí en la tierra, pero delante de Dios usted ya está reconciliado con Dios. Pero ¿qué es lo que pide el Señor? Nosotros fuimos por desobediencia, fuimos condenados, pero por la obediencia. Y yo quiero que analicemos lo que nos dice aquí una interpretación que encontré en la Biblia acerca de lo que es obediencia, porque a mí me gusta mucho analizar los términos. O sea, cada palabra tiene un término, cada palabra tiene un significado y nosotros muchas veces la leemos y la pasamos, ¿cierto? Pero tenemos que analizarla. Yo hablaba la semana pasada que cada nombre en hebreo tiene un significado, pero nosotros tenemos que pensar bien qué nombre le vamos a colocar a nuestros hijos, porque eso va a repercutir en el futuro de nuestros hijos. Y la palabra obediencia, póngale cuidado lo que dice, según el diccionario de la lengua española, dice, obediencia indica el proceso que conduce de la escucha a la atenta acción. Lo que es obediencia, vuelvo y lo repito, indica el proceso que conduce de la escucha a la atenta acción. Obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Me fascinó eso, porque ¿sabe qué nos dice el Señor? Sed santos porque yo soy santo. Él no dice si pueden, si están interesados. El Señor no lo va a forzar a ser santo. El Señor no le va a torcer el brazo ni le va a jalar la oreja. Pero sí nos da la oportunidad. Entonces, lo primero que tenemos que empeñar en nuestro corazón a partir de este año, porque el Señor cada año abre una oportunidad. Cada día es una oportunidad más. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Tú no lo sabes, yo no lo sé.
Nadie llega a este mundo con fecha de nacimiento. Tú sabes el día en que nació, tú sabes el lugar donde naciste, tú sabes la hora en que naciste, pero nadie sabe el día que se va a morir. Nadie en absoluto. Entonces, lo primero que va a traer a tu vida, a tu hogar, a tu alma, el obedecer es lo siguiente, te va a traer bendición. Apúntelo. Lo primero que va a pasar en tu vida es que tú vas a aprender o vas a recibir la bendición de Dios. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios nos dice así. Es una indicación, como decía la palabra, ¿cierto? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi pregunta es lo siguiente, ¿cómo nos está yendo hasta el momento? ¿Nos está yendo bien? ¿De acuerdo a nuestras expectativas? ¿De acuerdo a nuestros sueños? ¿De acuerdo a nuestros deseos? ¿O tenemos que batallar mucho? Como dice la escritura, que trabajamos mucho y estamos recogiendo en costal roto. Que comemos y quedamos con hambre. Que dormimos y nos levantamos con sueño. Porque cuando tú no vives la palabra, cuando tú no te acatas a lo que el Señor te dice, tú estás nadando en contra de la corriente. Yo no sé si tú has tenido el privilegio de nadar algún día en un río y has tenido o has querido atravesarlo de lado a lado. Usted empieza en un sitio pensando que va a llegar ahí, resulta media milla abajo o aún mucho más, ¿cierto? Pues eso nos pasa en la vida. Eso nos sucede. ¿Por qué? Porque estamos nadando en nuestras fuerzas. Estamos haciendo las cosas a nuestra voluntad y todo no nos va a salir bien. Vamos a tener que batallar mucho. Pero cuando tú te rindes, cuando tú aceptas a Jesús, Él va a pelear por ti. Él va a aliviar tu carga. Es más, el Señor es tan lindo en su palabra que nos dice, tomad mi yugo, que es fácil de llevar, y mi carga es ligera de cargar. Pero el yugo del mundo te carga, te fatiga y te quiere matar. El yugo del mundo, porque te exigen muchas cosas. Haz esto acá, haz lo otro, sigue la moda, mira para acá, mira para allá. ¿Y sabe qué es lo único que Dios te pide? Mire para adelante, mire para el cielo. Él no te pide más. Yo predicaba el miércoles pasado que el anhelo del Señor es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prosperamos nuestra alma. Ese es el anhelo de Dios. Él quiere que todos que vivamos bien, que todos tengamos salud, pero Él desea que tú y yo prosperemos nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú y yo vayamos a vivir con Él en el cielo. Ese es el sueño y el anhelo de Dios. Que esta congregación que está aquí lleguemos todos al cielo, que ninguno se pierda. Porque Él dice, yo deseo que toda alma viviente se salve. Yo no quiero que el que muera se pierda. Porque eso va a pasar. Entonces, hasta el momento en que tú no aceptas a Jesús, hasta el momento en que el Señor no se enseñorea sobre tu vida, nosotros estamos en la misma condición en que están los animales. Somos lo mismo. La única diferencia es que caminamos en dos pies, que medio pensamos y hablamos. Pero por lo demás, estamos en la misma condición. Lo que te hace a ti valuable, lo que te hace a ti preciable, lo que te hace a ti una hermosa joya, es la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos cambia la vida. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Porque tú ya entiendes que tú no eres terrenal, sino que tu descendencia, tu linaje viene del cielo. Porque del cielo fuiste creado. A ti te formó, como dice la palabra, te formaron del polvo de la tierra, pero te influyeron, te inyectaron, te soplaron aliento de vida. El alma viviente, dice la versión en inglesa. La versión en español dice que el hombre fue un ser vivo, pero en la versión en inglés, la versión en inglés dice que fue un alma viviente. Por eso es que dice el Señor que nosotros vamos a ser transformados, porque este cuerpo se va a desechar. Lo que va a salvar de nosotros es nuestra alma. El obedecer le es más importante al Señor que los sacrificios. Usted puede hacer cualquier sacrificio.
Usted puede llegar a entrar a la iglesia de rodillas, usted puede llegar a la iglesia como hace mucha gente en Semana Santa, en Filipinas, ¿sí los han visto? Que cogen un juguete, un látigo y se sacan sangre. Hay otros que se crucifican, ¿los han visto? Porque eso pasa en la semana de Semana Santa. En Filipinas hay cantidad de gente que se hacen crucificar y ellos piensan que por ese espectáculo se están haciendo agradables a Dios. Pero no es cierto. Mire lo que nos dice la palabra. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios está más interesado en que tú y yo le obedezcamos que en que tú y yo hagamos sacrificios. O sea, Dios anhela y desea que tú y yo le obedezcamos, sigamos la instrucción, que aprendamos, porque Él nos está dando un camino de justicia. Él nos está dando un camino que nos va a llevar directo al cielo. El más interesado en que tú y yo nos vemos es Dios. Su corazón se duele por los que se pierden, porque Él nos formó y nos hizo en amor. Y Él anhela tenernos en su casa. Y yo creo que ustedes más o menos, los que somos aquí inmigrantes, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener toda nuestra familia aquí? A la mamá, a la tía, a la abuelita, hasta la mascota, ¿cierto? Cuando uno habla con ellos, ¿cómo se siente? Ay, ojalá estuviera aquí, ¿cierto? Pues así le pasa a Dios. Él anhela tenernos allá. Él anhela no solamente escucharnos, sino podernos abrazar. Él anhela poder caminar con nosotros y mostrarnos el esplendor del cielo, su mar de cristal, sus calles de oro. Y decirle: mi hijo, esta es la casa que yo te tengo para ti. Porque tú y yo tenemos morada celestial. Y nosotros nos estamos preocupando por una casa de cartón que hay en este país, que sopla el viento y se la lleva. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son bien caras. 30 años y se muere y no la acaba de pagar. No le estoy diciendo que no compren casa, sino que no se afanen tanto. Porque llega el viento y ¡puf! ¿Ok? Entonces Dios está más interesado en que le obedezcamos, hermano. Este año propongamos en nuestro corazón obedecerle a Dios. ¿Y cómo hago? Lea la palabra. Empiece por el Salmo 1. Ya bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? El hombre que es doblemente bendecido. Sea bienaventurado el varón de Dios que no anduvo en camino de pecadores. Examine sus caminos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Con qué personas se está relacionando? ¿A quién le está prestando oído? ¿Qué prácticas está haciendo? Lo que decía la pastora, en toda parte hay malos consejeros. Hay el que el viernes lo invita a uno a tomarse una cerveza. Que vamos, tomemos una cerveza, tomemos una caguama. Que vamos donde las niñas pocas de ropa, porque lo invitan a uno. Vamos donde las niñas pobres, le dicen a uno. Pero usted decide si sigue ese consejo de ese perverso o decide caminar conforme Dios le dice. Hay el que le va a llegar a usted a su vida con chismes. Si sabe, venga, le cuento. Huya de esa persona. Aparte, no, a mí no me cuente nada. Deje, ya que usted con su problema, mi hija, con los míos. No se preste para escuchar chismes. No se preste, no le hable el oído. Porque cuando usted hable su oído, usted está dañando, contaminando su corazón. Y cuando su corazón está dañado, usted empieza a tener problemas para atender a lo de Dios. Dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tú no vas a poder guardar tu corazón si tú no aprendes a guardar tu corazón. Cuarto punto: el obedecer al Señor asegura la entrada al reino de los cielos. Fíjese la bendición que tenemos. Cuando tú obedeces, estás abriendo la puerta, estás asegurando tu destino de llegada, tu eternidad. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, saquémonos de la cabeza al estar diciendo como la lora: sí, Señor, sí, Señor. No, no. La palabra nos dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué decía la traducción o el significado de obediencia? Dice: el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda. El Señor nos está diciendo es obedezca, hermano. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por desobediencia. De todos los árboles
que eran muchísimos, porque cuando tú lees con atención, dice que eran buenos a la vista y deseables para comer, pero solamente había uno. Fíjese cómo es la terquedad del ser humano. Había uno solo que no podía tocar, no podía mirar y no podía comer, y se metió de cabeza en ese. Y eso nos pasa a nosotros. Y nos sigue pasando. Tenemos a nuestra esposa y todavía estamos mirándola al vecino. Y las mujeres lo están mirando a uno y están mirando al otro que está más joven y menos barrigón. Porque eso es de lado y lado, eso no es solamente para este lado. Oye, él tiene un mejor carro, y vean, que tiene mi esposo. Y ese es abogado y el mío es apenas pintor. No, tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Tenemos que vivir la palabra, hermano. A ti lo que te va a improntar, lo que te va a hacer la vida, es lo que Dios te pide que tú hagas. Lo que el Señor te diga, no lo que tú pienses, no lo que tú quieras, no lo que a ti te agrade. Van a haber cosas que no te van a gustar, en absoluto. Pero tú tienes que hacerlo. El Señor te dice, perdona a tus enemigos. Perdona al que te robó. Tenemos que perdonarlo. Tenemos que soltar la agresión, tenemos que soltar la ofensa. Perdona a tu papá y a tu mamá. Hónralos. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque el que honra a padre y madre, así ha sido mal papá. Porque yo les voy a decir una cosa. Nunca el papá es bueno para nosotros los hijos. Uno siempre desea un papá mejor. Yo siempre deseé que mi papá fuera mejor, que mi mamá fuera mejor. Pero tengo los que me dieron y he aprendido a amarlos, a quererlos y a honrarlos. Porque Dios sabe lo que estaba haciendo. ¿Se imagina Dios nos pusiera a escoger papá y mamá? Elon Musk, Donald Trump tenía por lo menos 500,000 hijos o más. Todos queriendo ser hijos de Donald Trump. Porque tiene plata, que porque tiene fama, porque es el presidente. O todos hijos de John Biden. No, es el que el Señor nos colocó. Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Tú y yo no sabemos nada. Nada, hermano. Usted empieza a pensar correctamente el día que usted toma el yugo de Jesús. Usted empieza a pensar con sabiduría. Usted empieza a pensar con inteligencia. Por lo demás, piensa y camina, como dice la gente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero cuando usted acepta a Jesús, usted empieza a entender que su camino y su destino es el cielo. Y ya lo que está a su izquierda, a lo que está a su derecha, a usted ya no le importa. Porque eso son distracciones. Eso es para desenfocarlo. Usted está caminando, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Caminando como viendo al invisible. Con la mirada puesta al frente. Con la mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sacarte de este mundo en decadencia y llevarte a un mundo mejor. Un lugar donde no hay enfermedad. Un lugar donde no hay tristeza. Un lugar donde no hay lágrimas. Un lugar donde todo es perfecto. Y lo mejor de todo, un lugar donde todos obedecen. ¿Qué estábamos cantando? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué el cielo es perfecto? Porque todo el mundo obedece. A Dios, Él habla y todo el mundo corre a hacer lo que Él dijo. Aquí no. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandan a otro? Ay, pero me tocó la semana pasada, manden a mi tía. En el cielo no. En el cielo hay armonía. En el cielo no manda sino uno y todos los ángeles corren. Pero eso es lo que el Señor necesita. Obediencia. Y si tú y yo no aprendes a obedecer aquí en la tierra, ¿será que en el cielo vamos a obedecer? Si tú y yo no aprendes a someterse aquí y a seguir instrucciones, ¿será que en el cielo vamos a hacer? La prueba es aquí. Tú y yo estamos siendo probados en esta vida. No espere a morirse para ver si va a pasar el examen. Usted pasa el examen aquí. Usted se capacita aquí y usted presenta la prueba aquí. Usted lo que va a llegar el día del juicio es a recibir su resultado. ¿Fue admitido o no fue admitido? O sea, como cuando usted va a la universidad y presenta su examen de admisión y usted le dicen, ¿entró o no entró? Ay, que no entró, pues espere el otro semestre, ¿cierto? Pero en el cielo ya no más. Porque ¿sabe qué dice la Escritura? Porque así como fue establecido para los hombres, que vivan una vez y mueran y después de estos juicios. O sea, no hay más oportunidad, mi amado. O usted se arrepiente hoy y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, o mañana puede ser tarde. No le estoy poniendo miedo. Ah, el pastor nos está metiendo terror. No, yo le estoy diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo, mire, el camino es uno. Ajústese. Yo bendigo y felicito a los que están empeñando
en casarse. Gloria a Dios. El año pasado se casó una pareja y este año empezó otra pareja casándose. Dios los bendiga, Dios los ayude y ya están viendo bendición en su vida. Porque el que obedece trae bendición. Por ahí una persona que se casó el viernes, ya el sábado tenía una bendición de parte de Dios. Porque Dios es así. Dios no se niega en su palabra. Dios no se niega. Él no tiene necesidad de mentir. Porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para olvidar. Si Él dijo es sí. Pare contar. Amén. Entonces, el obedecer te garantiza la entrada al reino de los cielos. No te lo garantiza tu mamá, no te lo garantiza tu papá, no te lo garantiza tu tía. Te lo garantiza tú mismo. O sea, tú decides si decides entrar o no. Eres tú. El camino está abierto. La puerta está al frente. Pero el que toma la decisión en caminar hacia esa puerta eres tú. Y no de cualquier manera. El problema es que queremos llegar a Dios de cualquier manera. No, mi amado. Desmontes esa película. Desmóntese eso que yo soy así, y así nací, y así viví, y así estoy. No, con Dios cambiamos. Con Dios llegamos defectuosos, llenos de espinas, llenos de chichones, pisoteados, maltratados. Pero aquí el Señor nos sana, nos restaura, nos vende, nos venda y nos pone bonitos. ¿Para qué? Para entrar en su reino. A Dios no vamos a llegar de cualquier manera. Yo era mal hablado. Yo tenía problemas de droga, problemas de alcohol. Yo tenía más problemas que un camello en la ciudad. Pero el Señor me salvó. El Señor. Y decidí cambiar. No soy perfecto, pero avanzo. Porque somos santos en camino de perfección. O sea, a esta altura de nuestra vida ya tenemos más de Dios que lo que teníamos hasta el 31 de enero, del 31 de diciembre del año pasado. Cada vez que usted viene aquí, usted va creciendo un poquito. Cada vez que usted se sienta y lee la Biblia, usted crece un poquito. Cada vez que usted ore, crece un poquito. Cada vez que usted alaba al Señor, crece un poquito. Porque el Señor dice que llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, al cielo no van a entrar enanos. Al cielo no vamos a entrar enanos. Al cielo entramos casi perfectos. Porque esto tiene que ser transformado para poder entrar al cielo. Y si este cuerpo carnal, que se lo van a comer los gusanos, si nos meten en la tierra, o lo va a quemar el fuego, si nos meten en fuego, o se lo comen los pescados en el río, o en el océano, o en una laguna, tiene que ser transformado para entrar al cielo. ¿Cuánto más el hombre interior? ¿Cuánto más lo que va a morar en la eternidad? Tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. Y eso lo haces tú cada día, cada mañana. ¿Sabe por qué Pablo avanzaba? ¿Sabe por qué Pablo tuvo el privilegio de decir, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Porque él todos los días se disponía a obedecer. Él vivía para obedecer. Y Pablo, cuando usted lee la historia de Pablo, él dice que fue apedreado 3 veces, que fue encarcelado varias veces, que fue azotado 3 veces. Ese pobre le pasó de todo. Pero él no se quejaba. A donde el Señor lo mandaba y él sabía que le iban a dar piedra, le iban a dar palo, pero él iba. Él sabía que lo mínimo que le esperaba era un pedradón, pero él iba. Es más, cuando usted lee, cuando él fue apedreado en Liconia, ¿cómo se dice? En Liconia, dice que lo echaron fuera de la ciudad porque lo dieron por muerto. ¿Y sabe qué hizo tan pronto se levantó el pedradón? Volvió otra vez para adentro, porque el Señor lo mandó. ¿Qué haría usted? Saliendo corriendo, vámonos de aquí que usted puso feo. No, él se metió otra vez. Él se metió otra vez. Por eso él decía, el vivir es en Cristo y morir es en Cristo. Porque cuando tú aceptas a Cristo, ya la vida tuya pasa a un segundo plano. Tus necesidades ya pasan a un segundo plano. Porque tú lo que quieres es agradar a tu Señor. Que tú sabes que si el Señor te va a llevar bien. Que vas a tener que sufrir, pero con el Señor más que victorioso. Que vas a pasar necesidad, con Dios vas a vencer. Eso es lo que el Señor quiere, que tú aprendas a caminar y a depender de Dios en esta tierra, porque en el cielo vas a depender de Él por toda la eternidad. Amén. Entonces, tenemos entrar en el reino. Quinto, tenemos quien nos ayude. Él no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Ay, ¿ahora cómo lo hago yo? Como es el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién me ayudará? No, tenemos a la persona del Espíritu Santo.
el cual anhela y desea habitar dentro de ti y habitar dentro de mí. Ese es el anhelo del Espíritu Santo, llenarte. Los que fueron al retiro, si les gusta el ejercicio que hago acerca del Espíritu Santo, así quiere Él, que tú y yo seamos llenados del Espíritu Santo. Que tú reboses, dice la palabra de Dios, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso necesitamos, dependemos, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él te va a enseñar todas las cosas que a ti se te olvidan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va contento para la discoteca, dice, usted es cristiano, entonces usted se devuelve. Pero cuando usted no es cristiano, usted escucha la música y entra bailando. ¡Uh! Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios trae convicción diciendo, no, allá no te metas, porque ahí el Espíritu no entra contigo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú estás hablando con alguien, tu espíritu se constricta. Al Señor le dicen, no lo escuches, porque se trae chisme, trae mentiras. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú resultas escuchando y contaminándote con cosas que no tienes que escuchar. Resultas viendo lo que no tienes que ver en tu celular. Resultas leyendo lo que no tienes que leer. ¿Por qué? Porque no tiene quien te redarguya, porque no tienes quien te enseñe, no tiene quien te jale la oreja. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos todos. Dice la palabra de Dios, pedid el Espíritu Santo de Dios y el Señor se lo dará. La misión suya para este año es pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y dile, Señor, estoy cansado de vivir 30, 40, 50 años, yo no sé la que usted tiene, de caminar como huérfano, Señor. No quiero vivir el 2024 como huérfano. Quiero caminar con la persona del Espíritu Santo de Dios. Que Él sea mi compañero en mi carro, que Él sea mi partner en el trabajo, que Él sea el que acompaña a mi esposa, el que cuida a mis hijos, que seas tú quien gobierna mi casa. Eso es lo que Dios quiere, que el Espíritu Santo de Dios no solamente habite en ti, sino en toda tu familia. Que toda tu familia sea llena, cubierta, saturada de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Y Él está en la capacidad y en la disposición de darnos su presencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desearla. Pero para desearla y tenerla nos toca caminar en santidad. Porque el Espíritu Santo de Dios, con todo el poder que tiene, con toda la capacidad que tiene Él se constricta cuando tú alzas la voz. Tú lo puedes resistir cuando Él te dice, madruga y ve a culto. Y tú, ay, no, estoy cansado. Ahí se constricta el Espíritu Santo de Dios. Porque si Él te llama a las 3 de la mañana, es para orar. No es para que cambies de posición. Ay, no. No, no, no. Si tú despiertas a las 3 de la mañana, es porque quiere hablar contigo. Ay, no, no fue que los frijoles me cayeron pesados. Ay, no. Esas tortillas me cayeron pesadas. No es porque Él quiere hablar contigo. Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere conocerte más. Él quiere capacitarte más. No crecemos y no avanzamos porque no contamos con el ayudador, con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva fue poderosa porque fue llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos orar. La oración nos hace sensibles a la voz de Dios. La oración hace que tu espíritu se vuelva sensible y anhele lo de Dios. La oración tiene que ser algo tan natural y algo tan cotidiano en nosotros como el saber que nos tenemos que levantar a lavarnos la boca o bañarnos. Ese va a ser el de nosotros. Todos los días orar. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es el que te va a convencer. No te va a convencer tu esposa, no te va a convencer tu papá, no te va a convencer tu mamá. Es el mismo Dios a través del Espíritu Santo te va a convencer de que lo que estás haciendo es pecado. Que lo que estás haciendo no es justo y que lo que estás haciendo te va a llevar a un juicio. Para salvación o para ser absuelto. Es el Espíritu Santo de Dios. No es la cantaleta de tu esposa. No es la cantaleta de tu esposo. Es la persona del Espíritu Santo quien te va a redarguir. Y si tú no tienes, si tú no buscas que el Espíritu Santo de Dios te hable,
Pero es que vivimos como vivimos. De tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de problema en problema. Porque estamos caminando conforme a mi semejanza, conforme a mi parecer. Y Dios no quiere eso. Él quiere que tú camines en victoria. Él quiere que tú hagas las cosas como Él anhela que tú las hagas. Por eso Él dice que cuando venga, Él ya está aquí. El Señor Jesucristo lo prometió. Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Él lo prometió. Después de que subió al cielo, dijo, les conviene que yo me vaya. Después de que Jesucristo fue crucificado, Él resucitó el tercer día y habitó en la tierra 40 días. Y a los 40 días subió al cielo. Y antes de subir le dijo a los apóstoles, me conviene que yo me vaya, porque os enviaré la promesa del Padre. El Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre sobre todos aquellos que lo invocan. Tú y yo tenemos que anhelar, desear, buscar el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lees la Escritura, la historia de la iglesia primitiva, usted ve los milagros que sucedieron por los hombres. Y eso no lo hicieron solamente ellos. Hay cantidad de hombres de Dios que hacen milagros. Pero no es el hombre, sino lo que hay de Dios en el hombre. Pedro era un pescador. Los pescadores por cultura son hombres bajos de conocimiento, gente que no tiene la capacidad de estudiar. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó la primera vez, se convirtieron 3,000 personas. Y dice la palabra que cuando Pedro iba para el templo a orar todos los días, porque Pedro iba todos los días al templo a orar y oraba 3 veces al día. Ahí lo pueden buscar en la Biblia, en el libro de los Hechos. Dice que colocaban los enfermos, los locos, los lunáticos, los paralíticos, los ciegos, los muertos en el andén. Eso parecía como si estuviera caminando por una calle de Gaza. Muertos. Y él iba caminando y la sombra de Pedro los iba sanando. Él no se tenía que parar a orar. Él no se tenía que parar a tocarlos. La sombra de Pedro los sonaba. ¿Pero por qué? Porque Pedro oraba, hermano. Si usted me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Le voy a decir, hermano, ore y ayune. Estamos empezando este año con 21 días de ayuno. Ya llevamos 6 días de ayuno. Nos restan 15. Los animo. El ayunar no los va a matar. El ayunar los va a poner bonitos. Les va a limpiar el organismo. Cuando usted deje de comer por unos días, su cuerpo se empieza a desintoxicar. Porque la comida en este país y en todo el mundo tiene muchos aditivos. Tiene preservativos, tiene cantidad de cosas. Que si tú no permites que tu organismo se desintoxique, eso se va acumulando y te va a enfermar. Aproveche este tiempo de ayuno y anhele, pida la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dígale, Señor, yo quiero dejar de ser como los animales. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, perfecto. La decisión está en ti y en mí. Si tú decides seguir como estás o quieres que Dios se enseñoríe de tu vida. La decisión es tuya. Dios abrió la opción. Dios le dijo, que busque de mí, me encontrará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay excusa, no hay pretexto. El que lo busca, lo encuentra. Pida y se os dará. Tocad y se os abriré. ¿Qué nos está hablando? De buscar de Dios, hermano. Que este año sea el año que usted se decide a buscar a Dios de corazón. A salir de ese estado de desobediencia, a salir de ese estado de anarquía y empezar a decirle, Señor, yo quiero llevar tu yugo. Quiero llevar tu carga. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, 37, 39. Y dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, escuche, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús no vino a hacer su voluntad a la tierra. Él vino a obedecer la orden que le dio el Señor en el cielo. Él vino a obedecer lo que el Señor le dijo. Él vino a obedecer al Padre. Que le dio miedo, claro que le dio miedo, porque cuando usted lee el momento que él iba a ser capturado en el monte Getsemaní, él dice, Señor, si te es posible, pasa esa copa de mí, pero si no, hágase tu voluntad. Dios quiere que tú y yo, todos los días que nos levantamos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad en mis hijos, Señor. Haz tu voluntad en mi hogar, Señor. Haz tu voluntad en mi corazón. Entrégale el señorío de tu vida, de tu mente y del corazón al Señor todos los días.
antes de salir de tu casa. El Señor, gobierna mi vida, Señor. Gobierna mi hogar, gobierna mis hijos, Señor. Porque aunque nosotros somos padres, déjeme decirlo, somos malos padres. El único Padre perfecto que no tiene mudanza, porque siempre ha sido bueno, es Dios. Porque Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Nosotros cada día estamos tratando de ser buenos padres, pero al final no somos buenos padres. Malcriamos, malformamos, maleducamos, cuando no maltratamos. Por eso es que necesitamos que el Señor nos enseñe. Por eso fue el que nos dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, mi amado. Nada podemos hacer separados de Dios. Usted puede tener muy buenos deseos, muy buenos anhelos, pero si Dios no interviene en tu vida, tú no vas a poder hacer nada. Te quedarás en el proyecto, te quedarás. Y dice el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Señor anhela que tú vayas a Dios. Él anhela, Él espera que cada mañana cuando tú abras los ojos, lo primero que sea correr a buscar a Dios. Correr a leer la palabra. La palabra es una carta de amor. ¿Qué tiene el Señor para ti este día? Pero ¿sabe qué hacen muchos? Corren para el celular. Lo primero que hacen es coger el celular. Sálgase de ese celular. Salga de esas redes y métase en las redes celestiales. El Señor está levantando hombres y mujeres para ser pescadores de hombres. El Señor quiere levantar de esta iglesia hombres y mujeres que sean pescadores de hombres. Gente que predique, hombres que prediquen, hombres que anuncien que hay un grupo en movimiento, que hay un servicio los domingos, que hay un servicio los miércoles, que hay servicio de oración. El mundo se está perdiendo, iglesia. Sus vecinos se van a perder si ustedes no les hablan. Los que tienen a su derecha, los que tienen a su izquierda, los que no los dejaron dormir el 31 ni el 25, ellos se van para el infierno si ustedes no les hablan de Cristo. Porque eso va a pasar, hermano. Ahorita están vivos, ustedes ahorita los dejaron con vida. Usted no sabe si cuando lleguen van a seguir con vida. Aproveche y háblenles de Cristo, invítelos a la iglesia. Invítelos a la iglesia, que si no caben aquí, los ponemos de pie. Y si no caben, pues nos ponemos todos de pie, pero vamos a recibir la palabra. Vamos a recibir la palabra. Y si toca hacer 3, 4 cultos, los vamos a hacer. Y si toca conseguir un lugar más amplio, los vamos a conseguir. Pero la comunidad hispana tiene que ser salva, hermano. Nuestra raza tiene que ser salva. Y no solamente nuestra raza, sino toda lengua que confiesa a Jesús tiene que ser salva. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Ese es el propósito de Dios, hermano. Nos tiene que doler el corazón. Si a Dios le dolió el corazón, ¿por qué no nos duele a nosotros el corazón saber que nuestro vecino que está mal, que está tomando, que es pendenciero, que es problemático, ¿por qué no nos da dolor en el corazón y decirle, vamos a predicarle? Oremos por él. Ayunemos por él. Pidámosle a Dios que lo salve, que me dé una palabra para esa persona. Tenemos que pedirle a Dios que obre en nuestras vidas. Amén. Mis amados, vamos a orar en esta mañana para pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si